sin más preámbulos, voy a presentar este webinario, que es la enseñanza y evaluación en la vuelta a clases, que lo va a brindar Marta Tenuto Soldevila. Ella es doctora en educación, magíster en educación, con especialización en gestión, es licenciada en psicología y ciencias de la educación también en psicopedagogía. Y bien, bueno, acabas también de editar un libro que compilaste, Marta, que se llama Planificar, Enseñar, Aprender y Evaluar en la Educación Superior, Nuevos Entornos Integrados de Aprendizaje, de la presencialidad a la virtualidad. Ella va a estar en toda esta primera parte, luego vamos a tener una pregunta interactiva para responder entre todos, y allí va a empezar Gabriela Almada, que nos ha acompañado el año pasado, es analista de sistemas, docente en educación superior, formador de formadores en la provincia de Buenos Aires, en el área de tecnología, información y comunicación, con muchísima experiencia, de muchos años en el ámbito presencial y virtual, formando a docentes de todos los niveles, de inicial hasta superior. Así que bueno, les agradezco mucho que estén participando, que estén dedicando tiempo y esfuerzo y atención en este momento del año bastante complejo. Y bueno, empezamos, Marta, ¿te parece? Perfecto. Hola, buenas tardes. Bueno, veo algunas caras de colegas conocidos, así que les agradezco en principio en febrero que se encuentren acá. Y bueno, algunas cosas vamos a trabajar hoy y otras las vamos a dejar de títulos para la semana que viene. Así que vamos a ir viendo estos temas. Bueno, en principio voy a compartir pantalla. En principio, bueno, como yo soy docente hace más de 40 años, creo que las preguntas que nos hacemos a principio de año básicamente son estas. ¿Cómo será el grupo de estudiantes? ¿Qué haremos para conocerlos? ¿Qué se habrán apropiado de aquellos saberes que consideramos centrales? ¿Qué podemos hacer para aproximarnos a esa información? Para saber si efectivamente saben o no saben. A las preocupaciones habituales se suman otras en el contexto que estamos viviendo, porque sabemos que estas condiciones de aislamiento nos llevan a habitar nuevos territorios, aunque a la par conservamos otros. El lugar de los sueños no se ha perdido, me gustaría enfatizar esto, porque muchas veces ponemos el centro en lo que falta y no en lo que tenemos. Lo que nos hemos perdido es la posibilidad de encontrarnos con otros, de los abrazos, de los encuentros presenciales. La pregunta que nos hacemos a esta altura es ¿qué haremos este año? Para trabajar este tema, en primer lugar voy a hacer una comparación entre una investigación que se hizo antes de pandemia y una investigación que se hizo durante la pandemia de forma muy breve. Nosotros con Bonetti y Fontana hicimos una investigación antes de la pandemia y vimos que los docentes tenían como preocupación central la institución, la infraestructura, la gestión, los acuerdos, la comunicación, la relación con otras instituciones y la capacitación interna. Ven que el foco era la institución. Esa era su preocupación central. Después, el año pasado, con Mansi, Ligoyi y Pianucci, a Mansi la veo por ahí, vimos que el foco se desplazó. Ya no era la institución, ya no era lo que pasaba en la institución, en el edificio, en la comunicación, sino que básicamente, si ustedes miran, esta es una encuesta aplicada a 540 personas, el foco está en la virtualización forzada, sobre todo en la virtualidad forzada, en las herramientas, en la migración, que está relacionada, en la tecnología, en los recursos, en los alumnos, es decir, alumnos, estudiantes, ven que hay distintas versiones de lo mismo. Es decir, el foco se desplazó de la institución al espacio de la enseñanza, a la comunicación, al uso de los recursos. En esa encuesta que les cuento que hicimos, el 70% dijo que había hecho lo que había podido. Es decir, le preguntamos si hizo lo que pudo, y dijo, bueno, hicimos todo lo que pude, y lo que no hicimos fue porque en realidad necesitábamos más capacitación, más orientaciones, y no la teníamos. Hicimos lo que sabemos hacer, que fue enseñar. Pero había una respuesta que estaba como telón de fondo, que era pensar en este pasaje de la virtualidad, de la presencialidad a la virtualidad. Sabemos que ese pasaje no se da sin mediaciones, pero también sabemos que si no hacemos algún tipo de mediación, la tecnología en sí misma no va a hacer un cambio, no va a producir un cambio en las prácticas de enseñanza. A veces, en el inicio de la pandemia, muchos dijeron, bueno, como vamos a usar tecnología, en realidad esto va a ser mejor, digamos. El cambio, cuando uno mira teoría del cambio, siempre tiene que pensar cuál es el escenario ideal, pero también tiene que pensar cuál es el escenario catastrófico, es decir, qué puede pasar si no pasa esto. Las respuestas que dieron los docentes en esta encuesta las compartimos con ustedes, que es planificar las actividades virtuales. Sabemos que la virtualidad requiere de mayor planificación.
Pero ahí hay un tema central que es el desarrollo de las emociones, porque al no encontrarnos, al no tocarnos, al no saludarnos, el tema de las emociones es algo que hay que desarrollar desde el inicio y en forma intencional. No estoy diciendo enseñar emociones, que es otro enfoque. Lo que digo es mostrarles a los estudiantes la preocupación que nosotros tenemos por ellos. He escuchado algunos comentarios, a veces escuchamos algunos que dicen, bueno, sí, a veces el docente hace sesiones maratónicas de exposición, pero también escuché el comentario contrario, que es, hemos notado que los docentes han hecho grandes esfuerzos por tratar de trabajar la comunicación con los estudiantes que tienen situaciones diversas en sus casas. También los docentes tienen situaciones diversas. Entonces, hay que pensar acá en la planificación, pensar que la evaluación, lo voy a retomar, no se reduce a una prueba. Nosotros, por ejemplo, ahora ustedes están allí, yo puedo mirarlos, puedo ver si están, si no están, y si nosotros solamente pensamos, hacemos un equivalente entre evaluación y prueba, estamos en problemas. Nosotros realizamos evaluación informal, los miramos, vemos cómo responden, hacemos preguntas. Evaluación semiformal, realizamos actividades presenciales o virtuales, y evaluación formal, que es la forma que nosotros en general nos acude como equivalente de evaluación. La evaluación formal no es lo único que podemos pensar en evaluación, y la evaluación no es sinónimo de acreditación, ¿no? Que a veces ahí se confunde la instancia final donde acreditamos ciertos saberes. ¿Qué dijeron los docentes también? Proponen en forma ferviente trabajar con otros, trabajar con los colegas para buscar soluciones. Muchos dicen que han encontrado soluciones trabajando con otros. Investigar cómo resolvieron los problemas otros y compartir las experiencias. Primero porque tal vez un problema que es de un docente es probable que lo sea de otros, y de esa manera es un modo más sencillo de poder resolverlo, y a lo mejor alguien nos da una pista. También enfatizaron la necesidad de desarrollar ciertos atributos como docentes. El compromiso, la paciencia, la persistencia, la cooperatividad, la flexibilidad, la perseverancia, la empatía, la humanidad, el dinamismo, la dedicación, el amor por lo que hacen, la creatividad, la sensibilidad, el entusiasmo y sobre todo saber escuchar. Como verán, los atributos requeridos de los docentes para sus propios docentes es vasto. Bien, lo que voy a trabajar en esta charla son estos 5 puntos. Vamos a revisar algunos supuestos, vamos a hablar del tiempo, los usos habituales de los dispositivos, el tema de la comunicación y las prácticas docentes. Cuando uno piensa en un cambio, lo primero que dice la teoría del cambio es que hay que revisar los supuestos. Este cambio nos permitió revisar algunos supuestos que ahora podemos traer para el inicio de las clases. Primero, que la división entre nativos e inmigrantes es un mito, que lo definió alguien, que es una distinción reduccionista, porque nacer en una sociedad con una tecnología no nos hace dominar. Ustedes habrán visto que los estudiantes dominen la tecnología. Bullen y Morgan proponen llamarlos estudiantes digitales, pero yo me pregunto por qué tipificarlos, por qué no llamarlos directamente estudiantes. Otro supuesto que está en realidad en cuestión es pensar que los jóvenes pueden hacer varias cosas al mismo tiempo. Solamente pueden hacerlo si tienen bajos niveles de atención, si no tienen que ser sucesivas. Está comprobado que las sesiones maratónicas no son de utilidad porque esos datos, ustedes piensen, la memoria a corto plazo es perecedera. Por lo tanto, tenemos que pensar en actividades centradas en los aprendizajes o en los estudiantes que desarrollan capacidades, competencias, como le llamemos, como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, negociación. No es posible desarrollar estas capacidades sin trabajo en equipo. Punto 2, organizar el tiempo. La virtualidad demanda mayor planificación, y si tenemos un tiempo virtual y un tiempo de presencialidad, va a demandar mayor aún. Si nosotros en esta planificación incluimos prácticas centradas en el aprendizaje, vamos a necesitar más tiempo. Es decir, vamos a tener que hacer un duelo con los contenidos y ver qué sale. Como decían los autores, que siempre que algo se incluye en un programa, algo se excluye, si no es un barco que se hunde.
Y acá una recomendación para los docentes. Tenemos que tener recreos, porque si no vamos a morir en el intento, no podemos estar trabajando todo el tiempo. Hemos sumado actividades a los espacios que antes teníamos para caminar. Revisar los usos de los dispositivos tecnológicos. Por ejemplo, un trabajo interesante es trabajar con la publicidad. Yo le llamo el síndrome del pájaro carpintero, ¿vieron? Porque nos machacan la cabeza. Bueno, analizar esos espacios. Usar el celular, tanto para la enseñanza como para la evaluación, sobre todo porque es un recurso que tienen amplios sectores de la población, requiere más planificación y más conocimiento de nuestra parte, y en los niveles iniciales les recomiendo decirle a los padres que los niños y niñas no tienen que usar el celular para jugar, en particular porque la realidad es una construcción, y ya estamos encontrando que niñas y niños creen que la realidad es eso que ven a través de la virtualidad. Entonces hay que comunicar. Otro tema es que no podemos estar comunicados todo el tiempo, no podemos tener el celular y constantemente estar mirando si nos mandan WhatsApp, si hay que tomar momentos. Todo el tiempo agota y termina quemándonos. Entonces tenemos que acordar con las familias por qué medios, en qué horarios, y también, de alguna manera, ayudarlos a que ellos se organicen. Sabemos que el lenguaje está atravesado por el malentendido, como diría el Lacan. Eso nos obliga a los espacios virtuales a ser aún más precisos, tanto en las indicaciones como en las consignas. No podemos creer o suponer que por decir A, el otro va a entender lo mismo. Por ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de hogar. ¿Qué es un hogar? Es una casa, es un lugar donde hay fuego. Entonces, cualquier palabra tenemos que pensar qué va a entender el otro. Y distanciarse del celular, y esta es una recomendación para mis colegas docentes, cuando compartimos espacios con nuestros convivientes. Es decir, no podemos llevar el celular a la mesa, y creo que es una buena práctica para iniciar el año, es decir, dejarlo en un lugar. Revisar nuestras prácticas pedagógicas, pensemos que hay una distinción que hace un autor que me pareció interesante, que es los saberes, de alguna manera es esto que están los diseños, pero los conocimientos es esto que nos apropiamos, es el saber apropiado. Y hay algunos saberes que son más escolares, más de tipo escolares, y hay otros que son para la vida. Entonces pensar cuáles son aquellos saberes que nos ayudan para aprender los otros. Entonces, decidir, ahora voy a enumerar algunos puntos, decidir qué saberes son provisorios y cuáles para la vida. Los saberes para la vida los sostenemos en el enfoque de las tareas auténticas, de las experiencias auténticas, de las prácticas auténticas, que son las que se desarrollan en un contexto similar al social o profesional. B, evitar el exceso de actividades, para no morir en el intento, ni los docentes ni los estudiantes. Alinear los objetivos con las actividades y la evaluación, central, porque si no, no vamos a poder convivir durante el año, hacer un cronograma. Recordar que siempre que nosotros organizamos actividades centradas en los estudiantes, necesitamos más tiempo. Ver cuáles son esos contenidos centrales, como les decía recién, algo se incluye, algo se excluye. Compartir las reglas de juego, es decir, cómo vamos a trabajar nosotros, si es posible una hoja de ruta, y esto es lo que vamos a seguir trabajando en la praxis. Alinear las prácticas de enseñanza con la evaluación, pensar cuál es el proceso para la elaboración de los instrumentos formales de evaluación, y elaborar en lo posible un plan de evaluación. Pensar en las devoluciones constructivas, lo estoy llamando de esta manera, a diferencia de las retroalimentaciones, que son las formas más habituales de denominar, porque ahí estamos especificando cuál es el enfoque, con sugerencias, con comentarios, y en lo posible, cuando es algún tipo de instrumento más formal, con instrumentos de registro estructurado, como las listas de cotejo, la escala de apreciación, estimación y las rúbricas, que también continuarán. Acá les puse algunas técnicas, algunas actividades que podríamos hacer. Y entonces, volvamos a las preguntas. ¿Cómo será el grupo de estudiantes? ¿Qué haremos para conocerlos? Se pueden realizar distintas actividades, en lo posible creativas. Nuestra primera preocupación, personalmente creo que es conocer al grupo, no saber qué sabe. Entonces, en primaria y secundaria, cada estudiante podría presentarse con aquello que le gusta, lo que hace fuera del espacio escolar. Se sorprenderán lo poco que sus compañeros conocen lo que hacen sus compañeros fuera del espacio escolar. Con una imagen,
En superior es muy interesante pedirles que imaginen que tienen que presentarse, por ejemplo, en formación docente, que tienen que presentarse a un director de una escuela, cómo se presentarían, los obliga un poco a descentrarse. En el presencial, buscar a un compañero o compañera, más allá de la distancia que se puedan presentar, y intercambiar y después presentarse al grupo total. En ambos, es decir, virtual o presencial, también se pueden hacer cuadros de doble entrada con frases incompletas, con lo que me gustaría, con esperamos que no suceda, etc. Punto 2, ¿qué pasó con lo central? No se reduce una prueba. Si queremos saber qué saben los estudiantes, la prueba es una alternativa entre las instancias, sugiere un trabajo grupal, ¿sí? Y además es una práctica que deberíamos desarrollar durante todo el año y no al principio y nunca más. Las evaluaciones formales de principio de año no llevan nota. No podemos, en realidad, penalizarlos por un conocimiento que a lo mejor ellos van a decir, esto no lo vimos. ¿Vieron que dicen, esto no lo vimos? Puede ser que no lo hayan visto de ese modo, que posean un conocimiento superficial. Entonces hay que ir trabajando en las distintas prácticas. Bueno, para finalizar, deseamos que puedan resituar el abordaje en cada región. Tenemos distintas regiones, distintos países en cada institución, porque sabemos que cada uno de nosotros tiene tradiciones, formas, culturas, lo institucional también lo atraviesa, y una frase que me gusta para finalizar, que dice, cuando ella se transformó en mariposa, las otras orugas no hablaron de su belleza, sino de lo rara que estaba. Querían que volviera a ser como antes, pero ella ahora tenía alas. Bueno, espero haber respondido en el tiempo. 25 minutos, Gabriel. Gabriel me dijo, no más de 25. Bien, Marta, varios temas para retomar sobre el final del encuentro, nuevamente en el espacio de preguntas, más allá del diálogo que extendimos ahora. Gabriel, ¿cómo ves un poco todo esto que estuvimos charlando, que estuvo exponiendo Marta, vinculado a las herramientas, al uso de herramientas digitales que puedan facilitar el trabajo de este relevamiento de los aprendizajes y también ir generando una evaluación, el proceso, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, ¿no? Y tomando en cuenta un poco, tal vez para quienes estuvieron en los webinarios del año pasado, o no, en base a los recursos que estuvimos viendo que pueden aplicarse para este tipo de usos pedagógicos. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a compartir la pantalla para, a ver, ahí se está viendo, para tratar de redondear un poco todo lo interesante que ha mencionado Marta. Bueno, en primer lugar nos encontramos con una situación que tiene que ver con el pensar la escuela, que es una escuela reimaginada, porque es una escuela diferente a la que conocíamos y diferente a la del año pasado, porque este año vamos a tener un sistema bimodal, un sistema mixto que va a alternar presencialidad con virtualidad, pero hay algunos supuestos que los tenemos que tener en cuenta siempre, no importa el formato que le demos a la escuela. Creo que considerar a los estudiantes protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Tener un abanico de opciones para que puedan elegir distintos tipos de actividades para resolver, analizar la relación tiempos y espacios, qué vamos a hacer en la presencialidad, qué vamos a hacer en la virtualidad, ¿sí? De qué manera se van a relacionar los grupos si es que en la presencialidad van a estar divididos, una parte viene unos días, otra parte viene los otros días. Entonces, esas cuestiones son cuestiones que las tenemos que empezar a pensar a la hora de planificar. Siempre la escuela muchas veces buscó respuestas de parte de los estudiantes, y hoy en día mucha parte del conocimiento está, o de la información, mejor dicho, está en las redes, y creo que debemos potenciar a nuestros estudiantes el formular preguntas, porque el que sabe preguntar y el que de alguna manera, como docentes, ¿sí? los llevamos a que formulen buenas preguntas, seguramente con los buscadores van a encontrar mejores respuestas. Y la otra cuestión tiene que ver con el uso de lenguajes variados, ¿sí? La escuela siempre le dio mucha más importancia a la lectoescritura, ¿sí? Pero en los últimos años se ha sumado el lenguaje
visual, el lenguaje audiovisual, el lenguaje sonoro, los lenguajes interactivos. Me parece que potenciar en un mix todos estos lenguajes hacen de las propuestas más interesantes. La otra cuestión tiene que ver con pensar la bimodalidad, y acá, bueno, podemos tomar este modelo de escuela expandida, una escuela que tiene un momento presencial, tal vez con una parte del curso, y una escuela que el curso completo lo mantiene en la virtualidad, y ese mix, ¿sí?, va a implicar también pensar qué vamos a dejar para la virtualidad y qué vamos a hacer en el momento presencial. Siempre decimos que todos aprendemos más cuando nos ponemos a producir, ¿sí? Entonces me parece que tal vez, y esto es una opinión personal, me parece que podríamos mantener las explicaciones, ¿sí?, en la virtualidad, y aprovechar el tiempo de la presencialidad para la producción, para la consulta de dudas, para el debate entre ese grupo reducido que vamos a tener, ¿sí? Y en relación a eso también una cosa interesante a tener en cuenta, que es los estudiantes no tienen que tenerle miedo al otro, ¿sí? Porque lo que tenemos que tener con el otro es cuidado, ¿sí? Cuidado por el tema del contagio, pero no miedo, porque también si somos muy severos en la manera de marcar la distancia, etcétera, etcétera, vamos a generar una situación de miedo que va a ser muy difícil de manejar. Entonces me parece que ahí hay que reflexionar en que el otro no es un peligro. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos, mantener la distancia, etcétera, etcétera. Creo que muchos de ustedes han utilizado Classroom o Moodle, o tal vez un grupo de WhatsApp. Hemos dado el año pasado varios webinarios, ahora le vamos a pasar el link para que puedan acceder a todos. En ellos hemos dado tips sobre cómo usar el WhatsApp para comunicarnos, cómo trabajar una clase desde un entorno asincrónico, como puede ser Moodle o Classroom, cómo trabajar lo sincrónico, y ahí Marta trabajó algo muy interesante, que es la cuestión de evitemos esas conexiones interminables. O sea, hubo establecimientos que tuvieron a los alumnos desde las 7:30 de la mañana hasta las 13 horas o más conectados a Zoom. Eso no es efectivo, ¿sí? Es efectivo cuando ese intercambio propicia algo, pero no es efectivo tener 5 horas a un alumno frente a una pantalla. No podemos mantener la atención durante tanto tiempo. Entonces, por eso hay que alternar lo sincrónico con lo asincrónico, y en ese sentido creo que la presencialidad reducida va a ayudar a resolver lo que tal vez en el año pasado llevábamos por Meet o por Zoom, porque bueno, vamos a tener la presencialidad para ese encuentro con ese grupo, y también obviamente el continuar con las vías de comunicación que estuvimos utilizando, ¿sí? No alterar demasiado eso. Si la escuela se manejó bien con WhatsApp. Se quedó sin voz. ¿No? Algo tocaste, Gabriel. Se nos fue el audio. Sí. Gabriel tocó algo sin Así darse cuenta. Ahí está. ¿Ahora sí? Ahí está. Sí. Está bien. Bueno, decía que me parece que cuando logramos establecer en la escuela un formato para comunicarnos con las familias, y ese formato no fue efectivo, no está bueno cambiarlo ahora, porque cambiarlo ahora implica otra vez aprender a comunicarnos por otro formato. Me parece que lo que resultó lo tenemos que mantener. Si no resultó, bueno, es el momento de cambiar. Este año este proceso arranca con otras expectativas, arranca sabiendo cómo son las reglas del juego. El año pasado nos tomó por sorpresa, y me parece que en ese tomarnos por sorpresa, como decía Marta, muchos hicieron lo que podían, ¿sí? Ahora me parece que tenemos una experiencia de todo un año, sabemos qué funcionó, sabemos lo que no funcionó, y entonces podemos elegir entre lo que podemos
volver a usar y lo que vamos a desechar porque no funcionó en el año anterior. Y la otra cuestión tiene que ver con la evaluación. Y en la evaluación, como planteaba Marta, ¿sí? Apuntar mucho al trabajo grupal, al trabajo colaborativo. Hay muchas herramientas digitales y hay también herramientas que se pueden traer al aula. Sabemos que no en todas las escuelas hay buena conectividad, entonces esto es un punto que tenemos que tener en cuenta. O sea, lo que vamos a trabajar virtual, ¿de qué manera lo vamos a recuperar en el aula presencial si no tenemos conectividad? Entonces ahí vamos a tener que establecer acuerdos con el curso, con los estudiantes, para ver si vamos a retomar algo que se empezó a hacer con un documento colaborativo y en la escuela ese documento no lo vamos a poder abrir, de qué manera lo vamos a traer, si lo vamos a traer impreso, si lo vamos a traer descargado para poder abrirlo fuera de línea, etcétera, etcétera. Creo que hay muchas herramientas que trabajamos en los webinarios anteriores que son interesantes volver a verlas. Ahora le vamos a pasar el link para que accedan a las grabaciones de las otras charlas, pero Google Drive nos aporta muchos elementos interesantes. El año pasado trabajamos sobre documentos colaborativos, y en esos documentos colaborativos marcamos varios tips, el hecho de que el docente ingrese al documento, que deje comentarios, ¿sí? Que deje sugerencias, que se note que estimule la participación, porque a veces el documento colaborativo no nos garantiza que el trabajo sea grupal. A veces en un grupo hay dos que producen mucho y otros dos que no participan. Entonces ahí, como docentes, tenemos que intervenir para que todas las voces sean escuchadas y para que aparezca de alguna manera la participación de todos los integrantes. Y a veces también tiene que ver con la consigna. Si la consigna invita a que aparezca una reflexión personal de cada integrante en la producción grupal, ahí estamos invitando a que todos escriban. Si no lo ponemos, puede pasar que alguien tome el poder, ¿sí?, del documento y sea el que más produzca y calle o silencie a sus compañeros, ¿sí? Hay varios especialistas que sostienen que trabajar de manera colaborativa implica un tiempo personal, un tiempo grupal, una serie de acuerdos, y esas cuestiones no están incorporadas per se en todos los estudiantes, ¿sí? Esas cuestiones las tenemos que enseñar, las tenemos que acordar, y tenemos que intervenir cuando vemos que se está corriendo el eje en esas situaciones. También tenemos los mapas de Google Maps, que son muy interesantes cuando podemos geolocalizar situaciones, ¿sí? Recorridos, etcétera, etcétera. Las distintas plantillas que nos ofrece Genially como un espacio de producción interactiva. Me parece muy interesante que en lugar de buscar una producción estilo evaluación tradicional, busquemos una producción que implique de alguna manera revisar lo que se trabajó en un periodo, ir produciendo sobre la marcha y darle un ajuste final. Me parece que cuando vamos evaluando ese proceso y llegamos a un producto final, a una producción final, y también la podemos evaluar, tenemos más condiciones para poder analizar lo que se aprendió. También vamos a continuar seguramente usando videos en YouTube, sonidos o audios en SoundCloud, los muros de Padlet, las presentaciones gráficas, infografías que podemos generar con Canva. Son todas herramientas que las fuimos trabajando en otros webinarios, que es momento de continuar usando esto en este periodo que va a ser mixto o bimodal, pero también cuando se vuelva a la presencialidad completa. Me parece que no podemos pensar una presencialidad completa el día que se pueda dar, olvidándonos de todo lo que recorrimos en este año o tal vez 2 años de virtualidad. Me parece que la virtualidad vino para formar parte, ¿sí?, como complemento de la presencialidad, y en ese sentido creo que las herramientas digitales ayudan mucho a hacer otro tipo de producciones. Bueno,
esto era más o menos un poco la idea de lo que quería decir. Me parece que ahora sería interesante que podamos continuar con las preguntas y, bueno, y tratar de ir dando respuesta a los planteos. Sí, yo quisiera decir dos cosas nada más de algo que fueron trabajando, muy interesante, gracias Gabriel. Una es que lo que dice Marta en una frase más adelante, que efectivamente es necesario desarrollar las habilidades de nivel superior. Ahí tengamos cuidado, la desarrollamos en la enseñanza y la evaluamos. Si no la desarrollamos en la enseñanza, no va en la evaluación. Y la otra cuestión es que los padres de primer grado, yo les cuento, yo fui maestra de primer grado, hace mucho tiempo, cuando era más joven, y sabemos que los padres de primer grado son siempre ansiosos. Es decir, siempre tenemos al padre que dice, pero ¿por qué mi niña en realidad no escribe como escribe la prima? Y bueno, señora, va a tener que esperar. Es decir, hay una parte de los que fuimos maestros, y de los que fuimos maestros de primer grado, que sabemos que también que tenemos que enseñarle a las familias. Yo recuerdo que en las reuniones le daba desde sugerencias a qué librito le podía comprar para poder leerle, hasta estas cuestiones que no tienen que contestarle mostrándole los perjuicios que tienen. Lo que pasa que ahora funciona todo del modo de tarea, es decir, tenemos menos control nosotros de lo que están haciendo los niños y de lo que están haciendo los padres. Antes era lo que teníamos los niños en la clase y los padres nos quedaban por fuera del horario escolar. Pero ahora se ha producido el quiebre de lo privado y lo público y se ha producido el quiebre de los tiempos. Entonces ahí es una cosa a tener en cuenta, que en realidad los padres se comportan de esta manera siempre. Nosotros Sí. trataremos de moderar en sus... Sí, y ahí, Marta, me parece que es importante tener en cuenta el tema de la comunicación con la familia. La familia no va a poder venir a la escuela, ¿sí? O sea, en este proceso en el que van a empezar a venir paulatinamente los estudiantes, no va a venir la familia. Entonces me parece que es importante generar alguna reunión virtual con las familias como para explicarles la manera en que vamos a trabajar, cuál es la participación que ellos pueden brindarle, las ayudas que pueden brindarle a los niños, en qué cosas los tienen que dejar trabajar solos, ¿sí? Me parece que cuando esas cosas las ponemos en palabras y las podemos dialogar a través de una videoconferencia, ¿sí? De una videollamada con toda la familia, ayuda también a calmar ansiedades y a confiar en el proceso que llevamos adelante como docentes con sus hijos, ¿sí? Me parece que si logramos esas reuniones y ahora apenas empiece el proceso, ¿sí? El año lectivo, vamos a lograr calmar esas ansiedades y que puedan transitar un poco más tranquilos. Sí. Es decir, que entonces, es un desafío sí. permanente. El docente tiene ese desafío, porque también regula los tiempos. Mostrarles que los tiempos es parte de lo que hay que trabajar. Así que bueno, ¿Te parece, Marta, entonces la presencialidad, retomando lo que hablábamos antes de la intervención de Gabriel? El tema de la presencialidad en este contexto ayudaría entonces a poder ordenar un poco los tiempos, porque sería una instancia de comunicación más directa con los alumnos, y me refiero a los tiempos no solo, digamos, de las actividades de los chicos, sino el tiempo del trabajo en la virtualidad por parte de los docentes, para que no se quemen nuevamente con estrés, como había mencionado por ahí, en relación justamente a aclarar, digamos, cómo se interpreta una consigna, qué es lo que el docente está esperando, cada uno de nosotros está esperando de los alumnos en una actividad. ¿Cómo ves esa cuestión en este contexto? Sí, decididamente, y insisto con la planificación. Nosotros a veces los pedagogos hemos tenido propuestas pendulares, donde pasamos de hay que planificar y con una buena planificación basta a no planificamos nada. Entonces, hay que planificarlo, hay que organizarlo, después podemos cambiarlo. Pero si no lo planificamos, estos momentos que requieren de mayor atención, creo que tenemos que tener en cuenta estos tiempos, y por eso les decía, armar cronogramas, trabajar con ellos, trabajar estas reglas de juego que mostró Gabriel, es decir, acá vamos a trabajar de esta manera. Reglas de juego que, por ejemplo, en trabajos grupales a veces no están presentes, no les damos ni la lista de chequeo, ni la escala de apreciación, ni la rúbrica, ni nada, porque hasta ahora nosotros hemos trabajado de esta manera. Y ahora estamos viendo que hay otras maneras que pueden servirnos, pueden ser útiles, tanto para nosotros como para los estudiantes. Entonces, hay algunas cuestiones y yo aliento a que
como decía Nélida, retomemos y tomemos lo que hemos avanzado y sabemos que funciona y demás. Pero también pensemos si no podemos hacer un pequeño cambio, introducir una pequeña mejora. ¿Y por qué digo pequeña y lenta? Porque en general las mejoras no tenemos que hacerlas revolucionarias, tenemos que hacerlas progresivas, porque si no, no sabemos qué cambió bien, digamos, qué nos sirvió. Entonces, a lo mejor introducir algo, animarnos a introducir algo pequeño, un pequeño cambio, un tipo de trabajo, algunas de las herramientas que trabajó Gabriel, si no las usamos, ver cómo funciona, aprender a usarlas, porque eso es lo que tienen los estudiantes. ¿Qué les pasa a ellos? Ellos son más plásticos y no le tienen miedo a usar las herramientas. No pasa nada. Mi hija cuando era chica me decía, no pasa nada. Yo le decía, decime qué hay que hacer. No pasa nada, tenés que probar, ¿no? Es decir, ella me decía a mí que yo tenía que probar. Yo probaba. No se rompe aparte. No se rompe la virtual. computadora, Sí, te va claro. a preguntar, me decía, te va a preguntar, no le va a pasar nada. Y entonces, bueno, ¿qué hacen los jóvenes y los niños? Prueban. Entonces, no es que ellos es porque nacieron en una sociedad, es porque ellos prueban naturalmente, porque son niños y jóvenes y por ahora se animan. Entonces, es inherente en al realidad, juego eso también, ¿no? claro, Marta. es volver a esa etapa de juego donde probábamos para ver si funciona. A ver cómo funciona esto. Bueno, volver a eso. Volver a esa característica de la niñez donde nos animamos a probar, cuidando las condiciones, por supuesto, pero que nos animamos a ir incorporando cuestiones que hasta ahora no hacíamos. Seguramente será favorecedor de otras prácticas. Bueno, es interesante esto para hacer el cierre, ya que estamos en horario, sí. En cuanto a una invitación a jugar, en cuanto a probar estrategias y probar actividades, ¿no? Siendo que ahora vamos a tener esta posibilidad de vernos cara a cara con los chicos, más allá de los protocolos y las distancias, y trabajar también la virtualidad. Es decir, el cambio abrupto que vos decías que no es bueno, no es lo recomendable para introducir justamente una innovación, ya lo tuvimos de prepo, por decirlo de alguna manera, el año pasado. Ya vimos lo que pasó. Es decir, ya está. Entonces sí. ahora, es verdad, sobre ese cambio ir tal vez probando alternativas que implican cierto componente lúdico y teniendo en cuenta esta cuestión del juego, sin ser inocente en cuanto a todas las otras presiones, responsabilidades y obligaciones que tenemos todos, pero darse un espacio como de experimentación y de prueba y de juego también puede descomprimir ese estrés que tanto se ha mencionado, ¿no? Y que tanto se ha vivido. ¿Te parece que retomamos todo esto el webinario que viene? Yo acá, mira, estoy poniendo... El jueves que viene, sí. Y me preguntaba si podían tener el material. Yo, si querés, te lo mando la presentación. Dale. De mi parte no hay problema, lo podemos compartir sin problema. Entonces, lo que les propongo, acabo de compartir en el chat el link de inscripción para el próximo webinario. También se pueden suscribir los que no estén suscritos al boletín de Fundación Luminis. ¿Sí? Yo les voy a compartir el link de la parte del sitio web de Fundación Luminis, en el cual se pueden registrar y pueden solicitar recibir el boletín. ¿Para qué? No solo, digamos, para nuevamente tener el link de la inscripción, sino para poder tener acceso o contacto desde la presentación de Marta hasta los videos que compartió Gabriel de todos los webinarios, los 11 que hicimos el año pasado, donde están todas esas aplicaciones que él mencionó, desglosadas y explicadas de manera pedagógica y de manera instrumental. ¿Sí? Aparte, bueno, de los especialistas también que han estado brindando muchas referencias que van a ser muy útiles para este momento. Un poco el sentido de esos webinarios fue trabajar pensando este contexto, un contexto híbrido. Bueno, Marta, nos vemos el jueves que viene entonces. Bueno, los y las esperamos la semana que viene. Claro. Como decían antes, por este Vaticanal, cuando éramos muy chicos. Es como la tele casi. Bueno, gracias Gabriel por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente por haber dedicado un tiempo de su atención, poniendo energía en la atención, en querer seguir aprendiendo, porque detrás de cada uno de ustedes hay todo un grupo, muchos grupos de alumnos con sus necesidades también, así que bueno, lo valoramos muchísimo a eso. Les mandamos un gran abrazo en cada punto del país o de los países en los que estén. Y bueno, nos encontramos entonces el jueves que viene a las 18 horas aquí, en este Vaticanal. Es un canal. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Gracias también, Marta. Gracias, Gabriel. Gracias a todos. Bueno, como no hay puerta nuevamente, vuelvo a decir que digo 1, 2, 3 y cierro, ¿les parece? Así que los saludo, 1, 2, 3 y hasta la próxima. Chao. Chao, gracias.